Nuestra imaginación en muchas ocasiones supera la realidad. Sin embargo, es en aquellas sombras que acechan en la oscuridad donde surgen figuras misteriosas, las cuales se deslizan entre los rincones de la realidad y nuestra mente. Es momento de explorar el fascinante mundo de estos seres, que se han vuelto tan populares en los relatos de terror. Aquellos que hablan sobre figuras que parecieran estar siguiendo de manera constante a quienes las pueden ver, y que en muchas ocasiones comparten ciertos rasgos físicos que van más allá de una mera coincidencia. Conocidos como Shadow People, o por su traducción al español, Gente Sombra, son entidades misteriosas y oscuras que han aparecido a lo largo de los años. Usualmente son descritas como siluetas humanoides oscuras. Sin embargo, no cuentan con ningún rasgo distintivo a simple vista, algo como lo pudiera ser un rostro definido o una figura física particular. Estos seres suelen ser asociados a historias paranormales y fenómenos inexplicables. Si bien los relatos sobre estas entidades enigmáticas pueden variar entre uno y otro, estos sí comparten ciertas características similares. Cosas como que, por ejemplo, la mayor parte de los avistamientos suelen ser reportados por las noches. Relatos sobre figuras que acechan en la oscuridad y que suelen esconderse en los pasillos de las casas y las esquinas de las calles. En muchas ocasiones también suelen asociarse con experiencias que aparecen en los sueños, solo para que tiempo después tomen lugar en un plano real, transformando de esta manera experiencias oníricas en auténtico terror terrenal. Prepárate entonces porque estoy a punto de contarte las historias más aterradoras de estos oscuros seres. Te invito de la manera más atenta a apagar las luces y ponerte cómodo, pues estoy seguro que después de escuchar estas historias, lo pensarás 2 veces antes de dormir con la luz apagada. Y bien, sin querer hacer más largo este video, aquí te traigo las historias paranormales más aterradoras de la Gente Sombra. La figura de la esquina. Era una noche oscura y tranquila. Sofía se encontraba en su habitación, tratando de conciliar el sueño después de un día agotador. Sin embargo, algo en el ambiente no parecía estar bien. Una sensación de inquietud se apoderaba de ella, como si algo estuviera mal dentro de aquella habitación. Sofía intentó ignorar esa sensación y cerrar los ojos, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Una sombra oscura se posaba en la esquina de su habitación. Esta no era una sombra normal, era más densa y definida de lo habitual, como si estuviera hecha de una oscuridad sólida, más oscura que la noche misma. La figura de la esquina no tenía rasgos distintivos, era simplemente una masa oscura, pero su presencia era abrumadora. Sofía se sentía paralizada por el miedo, incapaz de apartar la mirada de la sombra que la observaba desde aquella esquina. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se obligó a levantarse de la cama y encender la luz de la habitación, pero cuando ésta inundó todo el espacio, la sombra había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Sofía se sentó en la cama temblando de miedo, tratando de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, noche tras noche la sombra estaba ahí, siempre que Sofía apagaba la luz. Sofía intentó de muchas maneras deshacerse de aquella sombra. Métodos como encender todas las luces de su casa o pedir ayuda a amigos y familiares nunca le pudieron funcionar. La sombra siempre de alguna manera volvía. Con el tiempo, la presencia de la sombra comenzó a afectar la cordura de Sofía, quien dejó de dormir y apenas podía comer. Su vida se convirtió en una auténtica pesadilla. Lo peor de todo es que nadie más podía ver la sombra, lo que hacía que ella se sintiera aún más desesperada. Finalmente, un día Sofía decidió que ya no podía soportarlo más. Empacó sus pertenencias y dejó su casa. Sin embargo, incluso después de irse, la sombra la continuó persiguiendo durante sus sueños, recordándole que nunca podía escapar de aquella sombra por completo. El final de Sofía se volvió incierto, pues ella decidió alejarse de todos y de todo. Nunca nadie volvió a saber ni a escuchar más nada de ella, como si de pronto ella solo hubiera desaparecido del mundo, sin dejar ninguna huella de su paradero. El acosador silencioso. Era una noche tranquila y serena, a las orillas de un pequeño pueblo de la montaña. Sara era una joven estudiante universitaria, quien regresaba a casa después de una larga jornada de estudios. Ella caminaba por las solitarias calles de su pueblo, sintiendo la suave brisa nocturna acariciar su rostro. Sin embargo, conforme ella avanzaba por las calles iluminadas por las débiles farolas, una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de ella. Ella tenía la sensación de que algo la estaba persiguiendo, observándola desde las sombras. Sara se detuvo en seco y miró a su alrededor, para darse cuenta que no había nada a la vista. Decidió que solo era su imaginación jugándole una mala pasada, y continuó su camino a casa. Sin embargo, la sensación siempre seguía ahí, como si una presencia invisible la siguiera de cerca. Escuchaba pasos ligeros tras ella, pero cada vez que ella volteaba no veía a nadie. Finalmente llegó a casa y cerró la puerta con llave, sintiendo un alivio momentáneo de estar dentro de su hogar. Sin embargo, la sensación de ser observada seguía ahí. Cada vez que miraba por la ventana, esa misma sensación volvía, como si algo estuviera observándolo. Esa noche, Sara apenas pudo conciliar el sueño. Cada pequeño ruido la sobresaltaba, y ella estaba segura de que alguien la acechaba en las sombras de su habitación. Al amanecer, exhausta y nerviosa, decidió que tenía que ser valiente y enfrentar sus miedos. Así que esa noche, al regresar a casa después de la universidad,
Sara decidió tomar un camino diferente, con la esperanza de así perder a su supuesto acosador. Sin embargo, sin importar qué camino tomaba, la sensación siempre seguía ahí. Desesperada, Sara decidió buscar ayuda, así que visitó a un amigo que era conocido por su interés en lo paranormal. Él le habló sobre las antiguas leyendas en el pueblo, leyendas que hablaban sobre espíritus errantes y sombras que acechaban en la oscuridad. Sara solo regresó con el corazón lleno de temor, mientras caminaba por las calles oscuras de su ciudad, con la misma vieja sensación de que algo la acosaba desde la oscuridad. Finalmente llegó a casa y se encerró en su habitación temblando de miedo. Esa misma noche, Sara tuvo una pesadilla espantosa. Soñaba que una figura oscura la perseguía sin descanso. Susurros incomprendibles se escuchaban en sus oídos. Cuando finalmente despertó, ella estaba sudando y temblando de miedo, pero al menos sabía que estaba segura, pues solo había sido una pesadilla. Los días pasaron y la presencia del acosador silencioso se volvió cada vez más intensa. Sara ya no podía distinguir lo que era un sueño de una realidad, volviéndolo todo una pesadilla eterna, incapaz de escapar de aquel bucle infinito, bucle del cual se dice al día de hoy que al parecer nunca pudo liberarse. La sombra del espejo. En una antigua mansión, en lo profundo de un bosque sombrío, vivía una joven llamada Emily. La mansión había sido heredada por su familia, y a pesar de su belleza arquitectónica, estaba llena de secretos oscuros y leyendas inquietantes. Una noche, mientras exploraba la mansión, Emily descubrió una habitación secreta detrás de una puerta oculta en el sótano. En el centro de aquella habitación, encontró un espejo antiguo y sumamente decorado, el cual parecía emanar una energía extraña. Intrigada, Emily se acercó al espejo y se miró en él, pero en lugar de ella ver su propio reflejo, vio una sombra oscura que se formaba detrás de ella. La figura parecía la forma de una silueta humana, pero esta no tenía rasgos faciales o características que pudieran distinguirla. Emily miró hacia atrás con un grito de horror, pero la sombra en el espejo no desapareció. En cambio, parecía seguir cada uno de sus movimientos, imitando sus gestos de manera inquietante y perturbadora. Aterrorizada, Emily intentó alejarse del espejo, pero la sombra la siguió a cada paso que daba. Corrió hacia la puerta de la habitación, pero se dio cuenta con horror que estaba cerrada con la llave y que no podía escapar de ahí. A medida que pasaba el tiempo, la sombra en el espejo comenzó a tomar forma. Emily podía sentir su presencia cada vez más cerca, como si estuviera a punto de materializarse en el mundo real. Desesperada, Emily buscó una manera de liberarse de la sombra que la perseguía. Comenzó a investigar en los libros antiguos de la biblioteca de la mansión y descubrió una antigua leyenda sobre un espíritu atrapado en un espejo encantado. Decidida a liberarse del poder de la sombra, Emily realizó un ritual antiguo frente al espejo, invocando el poder de la luz y la protección. Se dice que después de aquel ritual, Emily logró liberarse de la maldición y así romper aquel oscuro espejo. A partir de ese momento, ella no quiso saber más nada de aquella mansión, por lo que decidió dejar todo detrás y empezar una nueva vida, alejándose de esta manera de los lujos para enfocarse solo en su bienestar físico y su bienestar mental. La sombra en el pasillo. En una antigua casa que parecía abandonada por su aspecto, vivía una familia compuesta por un padre, una madre y sus dos hijos, Tomás y María. La casa tenía una atmósfera oscura y misteriosa, y los habitantes del pueblo evitaban hablar de aquella casa maldita. Una noche mientras todos dormían, Tomás se despertó repentinamente. Escuchó un suave murmullo que parecía venir del pasillo de afuera de su habitación. Al principio él pensó que era solo su imaginación, pero entonces vio una sombra oscura deslizándose por el pasillo. Intrigado y aterrorizado, Tomás brincó de la cama y se acercó sigilosamente al pasillo. La sombra parecía tener una forma humana, pero estaba envuelta en una oscuridad densa y opresiva, la cual hacía temblar a Tomás. La sombra se detuvo frente a la puerta de la habitación de sus padres, como si estuviera observando algo en el interior. Tomás se quedó paralizado, incapaz de moverse o poder gritar por ayuda, solo pudiendo observar cómo la sombra se desvanecía lentamente en aquella oscuridad. Al día siguiente, Tomás intentó contarle a sus padres sobre lo que había visto, pero evidentemente ellos no le creyeron. Pensaron que todo solo había sido una pesadilla, o obra de su imaginación que le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, las visitas nocturnas de la sombra en el pasillo se convirtieron en una constante. Cada noche que Tomás se iba a dormir, Tomás se despertaba para ver la sombra deslizándose por el pasillo, observándola en silencio antes de desaparecer por la oscuridad una vez más. A medida que pasaba el tiempo, la presencia de la sombra en el pasillo comenzó a afectar a toda la familia, pues todos comenzaron a sentirse cada vez más inquietos y ansiosos. Desesperados por encontrar una explicación, la familia decidió investigar la historia de la casa, con lo que descubrieron que hace muchos años un hombre había sido asesinado en el pasillo. Desde entonces se decía que el espíritu aún deambulaba por los pasillos de aquella casa, en búsqueda de venganza. Determinados a liberarse del espíritu maligno, la familia realizó un ritual de limpieza en la casa, invocando la luz y el poder del bien, para de esta manera expulsar a la sombra que se echaba en el pasillo. Se dice que desde aquel día en adelante, la casa ya no estaba envuelta en una atmósfera de miedo y opresión, y que la sombra en el pasillo pasó a convertirse en solo una leyenda, un recordatorio de los peligros que se echan en la oscuridad, y la importancia de enfrentar nuestros miedos más profundos. Como ya es una tradición en este canal, no puedo cerrar este video sin antes contarte las apariciones más emblemáticas de estos seres en películas, apariciones que forman parte incluso hoy de nuestro día a día. Estas apariciones han sido temas recurrentes en el género del terror, añadiendo una capa de misterio a estos relatos.
Es por eso que aquí tienes algunas de las apariciones más emblemáticas del agente sombra en películas. En la película Insidious del año 2010, del aquel entonces no tan conocido director James Wan, conocida en la película como El hombre sin rostro, una figura oscura que acecha en las sombras de la casa. Si bien con esta recomendación puedo agregarte toda la secuela, sin duda esta película es la que tiene mayor hincapié en la figura del hombre sombra, y es la que a gusto personal logra crear un mayor terror en el espectador. Siguiendo con las películas de terror, una que pasó un tanto desapercibida, pero que sin embargo sigue de manera fiel la figura de estos enigmáticos seres, fue la película Lights Out del año 2016, la cual después de su primera aparición en aquel cortometraje, decidieron indagar un poco más en la historia de este ser sobrenatural, el cual se esconde en la oscuridad, y quien solo puede ser visto cuando las luces se apagan. Si bien este largometraje causó mucha controversia acerca de que si es bueno o malo, lo que sí te puedo decir con certeza es que la figura de su protagonista en esta historia toma con clara inspiración la aterradora figura del agente sombra. Seguimos ahora con una película que se volvió un clásico de culto casi desde el momento de su lanzamiento. Me refiero por supuesto a The Babadook, del año 2014, en la cual una familia es acechada por una siniestra figura salida de un cuento de terror infantil, y de la que en un principio parece ser todo obra de la imaginación de los protagonistas, pero que poco a poco la imaginación se va convirtiendo en realidad, haciéndonos cuestionar acerca de que si lo que estamos viendo es real o no. Espero que este video forme parte de tus pesadillas antes de ir a dormir, y te recuerdo que muchas veces nuestros pensamientos son más reales de lo que creemos, y que nuestras pesadillas más oscuras se pueden convertir en una realidad, incluso después de abrir los ojos al despertar. Quiero agradecer como siempre a Reno por la increíble edición de este video. Recuerda seguirme si aún no lo has hecho, ya que de esta manera podemos hacer que el canal siga creciendo. Mientras tanto yo te estaré esperando como siempre aquí, en la cripta.